Ok. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy me honra mucho estar con estas dos grandes personalidades, el doctor Miguel Santos y el arqueólogo Luis Humberto Carlín, quien hoy nos honra con la presentación de su 10º libro titulado Disquisiciones Sociales 1. Me voy a permitir primero presentar a quienes nos acompañan, al doctor Miguel Santos, quien será nuestro moderador el día de hoy en esta presentación, y posteriormente leeré una pequeña semblanza del arqueólogo Luis Humberto Carlín. El doctor Miguel Santos Salinas Ramos es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato y doctor en Humanidades por el Colegio de Michoacán. Es autor del libro Entre la Historia y la Tradición, la fiesta de San Miguel Arcángel en San Felipe, Guanajuato, publicado por Ediciones La Rana en el año 2009, así como de varios artículos, entre los que están El Camino Real de Tierra Adentro en el norte de Guanajuato, Problemas y Propuestas para su Gestión, publicado en RIPAC en el año 2017. El doctor ha dirigido 6 tesis de licenciatura enfocadas en el tema del patrimonio cultural del estado de Guanajuato. Actualmente se desempeña como corresponsable de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, de la UNAM. Su interés es el estudio de la historia de Guanajuato, el patrimonio cultural y las tradiciones religiosas. Doctor Miguel Santos, muchas gracias por acompañarnos y por moderar esta presentación. Ahora voy a compartirles un poco de la semblanza de nuestro autor, el arqueólogo Luis Humberto Carlín Vargas. Él es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es pasante de Ingeniería en Sistemas y músico. Es catedrático de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León, desde el año 2008 a la fecha, donde ha impartido 30 cursos diferentes en las 6 licenciaturas que ofrece la institución. También catedrático de la Universidad Meridiano AC desde 2010, en donde ha impartido 12 cursos en 5 de las licenciaturas que ofrece la institución. También catedrático de la Universidad de EPCA en el 2018, en la licenciatura de Ciencias Políticas. Es maestrante en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato Campus León. Es maestrante en Estudios Arqueológicos por el Colegio de Michoacán y es coordinador general del Proyecto Cultural León Prehispánico AC y también coordinador general del Colegio de Investigaciones Culturales del Bajío, COLIBAJ. Es coordinador de las 7 publicaciones del Proyecto Cultural León Prehispánico, además de haber escrito artículos en 5 de ellas. Y bueno, por el tema que estamos el día de hoy, es autor de 10 libros, hoy presenta el 10º libro. Entre sus 10 libros tenemos Sitios Arqueológicos de León, 2020, Apuntes y Precisiones sobre el Patrimonio Arqueológico de León, Guanajuato, Amores, Desamores y unos cuantos rock and rolls, también La Rebeldía como estilo musical, Sin nada de sangre, con harto sudor y la neta muy pocas lágrimas. También Hablemos de Arqueología C y Hablemos de Arqueología OME. Leer para Crecer volumen 1, Leer para Crecer volumen 2 y, bueno, la presentación de hoy, su 10º libro, Disquisiciones Sociales 1. El arqueólogo también ha ofrecido múltiples conferencias con miras a la divulgación del patrimonio en varias instituciones académicas y municipales de León, como la UNAM, el Instituto Tecnológico de León, la Ibero, la Salle, el Instituto Politécnico Nacional, la UG, UNIVA, entre otras. También ha ofrecido varias entrevistas con miras a la divulgación patrimonial en varios medios de difusión como TV4, Te Vemos, Milenio, Zona Franca, Heraldo, Correo, entre otros. También columnista de diferentes temáticas desde 2015 en el periódico digital Zona Franca, con 4 columnas al mes y una más en el suplemento cultural Tachas. También el arqueólogo es articulista en otras publicaciones periódicas de divulgación general y en otras tantas especializadas. Arqueólogo, es un honor estar el día de hoy
siendo parte de esta presentación de su 10º libro. Gracias, Y Elizabeth. Miguel, o arqueólogo, adelante. Gracias. Antes de que iniciemos, muchas gracias, Elizabeth. Quiero dedicarle esta presentación en primer lugar a mi hija, que hoy es su cumpleaños, hoy cumple algunos años. Entonces hoy quiero dedicársela. Y también quiero dedicarle esta presentación a un gran amigo de todos, a Guillermo Figueroa, que ayer lo asaltaron, antier lo asaltaron en León y lo hirieron, pues más o menos fuerte. Y bueno, pues quiero también dedicarle esta presentación a él porque él iba a estar hoy en la moderación y a final de cuentas Miguel nos hizo el gran favor de estar aquí. Gracias, Miguel. Ok, bueno, pues gracias a ustedes también por la invitación. Y sí, pues una pena que nos ocurran estas cosas, pero bueno, esperemos que todo salga bien y se recupere pronto. Así es. Bueno, pues ustedes me dicen cómo empezamos. Cuando gustes, porque ya empezaron a entrar Ok. algunos, ya pasé la liga, por alguna forma ya la pasé para que entren acá. Ok. Bueno, muchas gracias, Eli, por la presentación. Voy a hablar brevemente de este texto que Carlín me envió. Lo conozco ya hace más de 10 años, casi nos conocemos. Hemos coincidido en algunos eventos, me ha invitado, yo lo he invitado a una serie de charlas. Y bueno, él me invita ahora a hacer una presentación de un libro que yo lo veo es como un tema muy, muy personal. Es un trabajo por lo que pude ver, se publicaron son varios ensayos, varios escritos, reflexiones, disquisiciones, como lo llama, que se publicaron en algunos medios de comunicación locales acá en León. Y los temas que trata son temas en cual reflexiona. Yo veo pues una variedad de temas que son los intereses que Carlín tiene, que pueden ir desde la tolerancia, la identidad, el racismo, la discriminación, la migración, la cultura, el patrimonio, la música. Al ser una antología de ensayos que estaban en línea en algunos medios, pues son lecturas cortas que se leen de una manera amena, algunas sí son continuas, otras se pueden ir leyendo, adelantar, regresar, pero creo que eso es algo que nos permite este libro, que lo podemos empezar a leer, hacemos una pausa, podemos adelantarnos, regresarnos, y creo que es algo que nos permite pues hacer una lectura amena, lo podemos interrumpir y regresar a un siguiente ensayo. Les digo, los temas que yo veo son reflexiones, preocupaciones eh, sobre, por ejemplo, el tema del racismo y la discriminación. Creo que a partir de la lectura de este texto pues, podemos hacer una reflexión de lo difícil, de lo cruel, que son algunas problemáticas, el racismo, la discriminación, la corrupción. Sin ser tan directo, el texto nos invita a hacer una reflexión sobre este tipo de lastres para la sociedad. También toca el tema de los derechos, de la constitución, de la migración, eh, y creo que a partir de estas reflexiones, pues nos podemos nosotros también continuar la reflexión sobre el tema, por ejemplo, de la migración, las fronteras que se ponen, las restricciones, pero también el derecho que tenemos de movernos en busca de un mejor futuro. En el texto, y por conocer personalmente a Carlín, yo veo una preocupación por, por el futuro. Creo que en varias de los ensayos hablas, por ejemplo, del cambio climático, hablas de cómo el ser humano somos depredadores, somos una sociedad que consume y que tenemos poco cuidado de la madre naturaleza, de los recursos. Creo que veo yo pues un ensayo, un texto a partir de una maduración, a partir de una persona
que ha vivido, que ha reconocido, que ha reflexionado sobre lo que nos depara el futuro, ¿no? Tú eres arqueólogo, yo soy historiador y creo que el tiempo es una de las constantes. El cambio, el tiempo, eh, la identidad, la cultura, estos elementos que van cambiando y que nos van dejando, creo que lecciones para ir pensando qué vamos a hacer en el futuro, qué hemos hecho. Y te digo, yo veo ahí una preocupación por esto que ahora quizá llamemos que el futuro nos está alcanzando, pero no solo en la cuestión climática, también veo una preocupación en aspectos, por ejemplo, sobre la violencia, la intolerancia. Creo que como sociedad también hemos fallado, más creo yo los gobiernos, en temas, por ejemplo, como la corrupción. No es un texto, se lee rápido, se lee fácil, pero que es un texto que tenemos que comprenderlo y reflexionar sobre un montón de problemáticas que nos afectan, pero que también qué podemos hacer, ¿no? También es un texto que creo que nos invita a cuestionarnos, eh, a pensar qué somos, quiénes somos, a dónde vamos, a ver cómo nos relacionamos con el patrimonio, con la identidad, con algunos, la muerte, por ejemplo, la democracia. eh, lo leí un poco hacia la carrera, pero sí es un texto que yo veo, te digo, muchas cosas personales. Aquí sería difícil, yo lo leo y me acuerdo de ti, pues, a diferencia de otros textos que uno no conoce al autor, que son autores o autoras de otro país o que ya hayan fallecido, al leerlo, pues, uno se hace, te conozco tu voz y digo, Carlina está platicando. Esto lo platicamos en algún momento, lo expusimos en algún momento, ¿no? Eh, y te digo, creo que las reflexiones son de una persona ya de cierta edad que ve hacia atrás lo que ha formado, lo que ha hecho. Ahorita Elizabeth menciona pues todas las publicaciones donde has trabajado y lo veo pues como también un elemento que estás dejando como un legado, creo primero para tu familia, veo al principio que está el prólogo de tu hija, y también veo ahí el texto de Elena, pero es también como ir pensando qué voy a dejar más allá de lo material, ¿no? Dejar tus reflexiones, a veces, y lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Las subimos, las lanzamos, ahora las mandamos al internet y esperar pues que toquen a otras personas, que alguien nos escuche, nos vea, nos lea y dejar una huella, ¿no? Al principio mencionas en el texto que las interpretaciones que cada quien hace, pues son ya responsabilidad, ¿no? Creo que eso también es como una cierta libertad. Estos textos los podemos leer, interpretar, regresar. No está cargado de notas ni de referencias, pero si es un texto, pues que se nota que es una persona que ha leído, que ha vivido y que tiene necesidad de escribir. Creo que hay una libertad que tenemos de leer, pero también de escribir. Y de escribir ahora, gracias a estos medios electrónicos, no podemos escribir y decir, pero también, pues, compartir. Y eso es algo que agradezco también de ti, eh, el tiempo que te das y compartir estas reflexiones, ¿no? Eh, Va acompañado, pues, de algunas imágenes, pero creo que es un texto que, te digo, se lee rápido. Es un texto que sobre todo invita a reflexionar y yo como historiador es un texto que le veo el tema del tiempo, del pasado, del futuro. Será un poco pues mis comentarios, tengo más, pero sí son pues varios comentarios. Creo que la variedad de temas engloban las ciencias sociales, las humanidades, por lo menos en este texto, eh, que son tus intereses y también son tus preocupaciones. Y pues más invitar a quienes nos vean, nos escuchen, a que lo lean, lo revisen y sobre todo de ahí sacar reflexiones personales, ¿no? Actuar de una manera también creo que ética, nos invita a cuestionarnos, pero también a actuar
en lo personal, pero también en lo social, ¿no? Por ahí en alguna parte mencionas, creo que en el tema de la identidad, pues hay una cuestión personal, pero somos seres sociales. Somos seres que tenemos una carga histórica, no solo biológica, sino social, cultural. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando? Pero también cómo estamos viviendo, ¿no? Y creo que pues es un tema, un libro, perdón, que lo así rápido, creo que lo voy a volver a leer ya con más calma, pero pues es un texto que nos brinda eh, tus reflexiones, pero que nos debe de invitar a cuestionarnos, a reflexionar. Y yo creo que también a actuar, ¿no? De una manera ética, esforzarnos, reflexionar, pensar, este, darnos un tiempo, porque luego vivimos medio a la carrera. Sentémonos a leer y yo creo que a dialogar con Así la es. familia, las personas, ¿no? Sí, yo creo lo que dices, bueno, uno tiene la libertad de escribir, Miguel. O sea, cualquiera tiene la libertad de escribir, pero todo eso conlleva una responsabilidad. O sea, no nomás es escribir por escribir, conlleva una responsabilidad, ¿no? O sea, sí son años de lecturas, de discusiones, de disquisiciones, para llegar a este tipo de reflexiones que son exactamente como lo pongo al principio, son mi punto de vista personal acerca de cada uno de esos temas, ¿no? Y me faltan muchos, pero bueno, hasta ahorita hay esos y son cosas que pues me han movido el tapete durante tiempo, hay muchas más, pues, pero estas hasta ahorita es eso, pues yo creo que es el asunto de la responsabilidad, no, no puedes escribir nada más por escribir, se necesita una carga cultural, una carga académica este, fuerte para poder soportar esto, ¿no? Porque así como tú dices, pues muchas veces a lo mejor lo platicamos, alguno de esos temas, ¿no? Ahí en el salón o en los pasillos cuando nos veíamos, ¿no? Pero eso, bueno, ya es una carga académica. Y sí, yo considero que la parte ética es muy importante, no, no puedes, no puedes nada más subirte al tren y ponerte a escribir a lo loco en internet, ¿no? No, pues creo que me llevé casi 2 años en armar el portal donde está toda esta información, que eran todo lo que escribí durante varios años en los varios, donde me dieron oportunidad, en los medios electrónicos que me dieron oportunidad, pues fue juntarlo, es hacer una recopilación para que no estén por ahí sueltos y un día se acabe esa página o ese medio electrónico y ya se acabó, ¿no? Sino era precisamente darlo y ya en una forma de un libro y a lo mejor en algún día va a salir en papel. Mi idea es que salgan en papel algún día también. Hoy la facilidad que tenemos de tenerlos en esta forma, en electrónico, bueno, pues también sugiere que lo podemos llevar para todos lados sin bronca, ¿no? Y bueno, pues el ahorro de papel, un poco la huella ecológica, no dejar tanta huella ecológica, ¿no? Y bueno, aquí estoy pasando algunas de las páginas, pues sí, o sea, son temas muy, de repente una semana pensaba de qué voy a escribir ahora, entonces lo pensaba y entonces a empezar a analizarlo, porque además todos los primeros fueron cada semana uno, cada semana, junto con uno de arqueología y junto con uno de los libros. Entonces eran 3 textos distintos a la semana durante casi 2 años. Entonces, o sea, de repente fue una carga como de locura, hasta que dije, no, ya no tantos, ¿no? O sea, y en el 2020 inicié y dije, no, ya uno al mes, ¿no? Porque no, no puede, digo, uno de esos al mes, entonces tenía que sacar 4 al mes, no 12. O sea, era una locura, es una locura, pues. Pero bueno, así me fue y no, creo que no fue tan mal el asunto porque eso me permitió llegar al número que llegué No, no, en muy poco tiempo, ¿no? de hecho ya, Favor de apagar su micrófono. Ya. Ok, entonces, bueno, o sea, sí, la variedad de temas es mucha, ¿no? Y sí, son inquietudes, ¿no? Que siempre he tenido y pues me dediqué a investigar y a poder hacer algo bien. Son temas que a lo mejor sí he platicado, pero nunca los había escrito, pues, ¿no? Y yo creo que eso, ahí es donde empieza ya la parte, la ética y la responsabilidad, Miguel.
¿no? Tú que eres un escritor también, que has escrito muchas cosas también, o sea, no nomás es publicar por publicar, yo creo que es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? No sé si tengas. Y bueno, yo sí quiero agradecer mucho a mi hija porque la puse en un predicamento. Ella también es una mujer, siempre tiene muchísimas actividades, o sea, siempre o sea, es una mujer muy ocupada. Entonces le dije, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, porque ella, bueno, a pesar, bueno, ella es licenciada en relaciones internacionales, entonces tiene bastante idea de las cuestiones políticas, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué no le eches una leída y me ayudas si haces un prefacio, ¿no? Y bueno, creo que le quedó bastante bien, ¿no? Porque además, pues fue como que se presionó y por tanta chamba que tenía, y bueno, lo hizo, y yo le quiero agradecer a Elena también. Elena, aparte de hacer prefacio, hizo los resúmenes, ¿no? Porque hasta el final vienen los resúmenes de todos, o sea, un pequeño resumen con pocos párrafos. Si no se lo quiere echar completo, pues ahí están los resúmenes, y el que le interese, pues ya lo lee. Entonces, yo creo que el esfuerzo de la gente que me estima y que estimo, en el caso de Elizabeth, que también ya en alguna ocasión hizo algún prólogo, y a ti te va a tocar otro, Miguel, ya pronto te va a tocar el que sigue de arqueología. Entonces, bueno, creo que pues es una labor que ha sido de años, y sí, en verdad quiero agradecer. Miguel, ibas a decir algo, perdón. Sí, algo que también lo mencionaste por ahí brevemente, cuando los textos se publicaron en el 2021, y yo creo que el contexto también hay que tomarlo en cuenta, la pandemia, ¿no? El encierro. Ujú. Eh, Posiblemente quienes escriban entre el 20 y el 22, 23, sin ser quizás su intención, hay algo ahí, una preocupación, yo creo. Eh, el momento, el contexto, eso creo que también es necesario tener. No solo es quién escribe, sino el momento en el que escribe, obviamente el objetivo, la intención, el bagaje que tiene, bagaje cultural, pero creo que también los tiempos nos marcan. Y sin que sea el tema, pero justo al principio menciona, son textos del 2021, y yo creo que se refleja una preocupación, se refleja el tiempo, el sentarte, el tener la libertad, el tiempo para escribir, pero, y lo mencionaste creo al principio, lo señalas en el texto, ¿no? Estar en casa y escribir, pero también creo que hay señalar pues los contextos. Quienes revisen este texto en 10, 20 años, pues a lo mejor sí los marcan en la época del COVID, ¿no? Pero sí, también eso es algo que podemos eh, reflexionar sobre ello, ¿no? ¿En qué momento se escribe? ¿A quién va el texto? Una cosa es que yo lo piense para alguien, pero ahora los medios digitales nos permiten subirlo y no sabemos hasta dónde llegue, ¿no? Que es también otra ventaja de estos medios digitales, que lo podemos leer y llevar en el celular, ¿no? Yo lo estuve leyendo un ratito en el celular, otro rato en la computadora, y yo creo que eso también pues es eh, cierta facilidad, ¿no? Así Eh, es. y ahorita que estás cambiando pues las páginas, eh, veo como tus preocupaciones, el tema ecológico, el tema de la ética, estos valores civiles que deberíamos de tener. Y creo que pues veo ahí una preocupación, pero no solo es eso, ¿no? Habrá que leer tus otros trabajos hacia la arqueología, hacia la música, pues para entender a la persona que está escribiendo. Así es. En otros tiempos, en otros años, Así es. creo que Así es. hacer un trabajo pues de estudiar al que escribe. Es una recomendación que yo hago. Si van a leer a alguien, lean su biografía, porque, y bueno, su contexto histórico, ¿no? En los años en que escribió, cómo lo escribió, ¿no? O sea, ahí vale mucho. Nos queda un poco de tiempo. Yo quisiera ver si Elizabeth nos quiere compartir algo de lo que, su experiencia de esto. O sea, ojalá y pueda. Claro que sí, justo lo que menciona el doctor Santos, también lo reflexioné cuando estaba leyendo.
Las primeras publicaciones son justamente en 2020. No sé si precisamente por la pandemia, donde está como este espacio que nos damos como humanidad, es donde usted empieza a cuestionarse, aunque bien nos cuenta por aquí que el primer texto nace por ahí del 2011, pero creo que fue hasta ese momento, 2020, pandemia, cuando nos dimos ese espacio para poder transmitirlo. Y también, como decía en el prefacio, justamente la licenciada Marta Carlín, ¿no? Son temas de actualidad, parecieran de actualidad, pero al final son temas atemporales, temas que toda la vida nos van a inquietar como seres humanos y temas que probablemente damos por sentado. Día a día los vemos y los vemos pasar. Incluso usted en una de sus disquisiciones lo menciona, ¿no? Como esta, a veces hasta pareciera apatía hacia los temas. Sé que existen, pero ni siquiera los cuestiono, ni siquiera los reflexiono, mucho menos voy a actuar. No voy a hacer nada por ellos. Y bueno, citando también este prefacio de la licenciada Marta, me gustó mucho cómo concluye justamente, que dice, gracias, Pa, por esta lectura que nos invita a pensar. Yo me quedo con eso, porque así yo definiría este libro. Lo definiría como bien lo dice el doctor, una serie de a lo mejor cuestionamientos que usted se hace, que todos nos hacemos, pero que pocos se atreven a decir, y que al final nos invitan a eso. Si bien son lecturas muy amenas, podría parecer que son breves, pero son profundísimas porque abren la conversación, abren el diálogo con usted como autor, con nosotros mismos, con la sociedad en general, y nos invitan a reflexionar, a pensar, y no nada más eso, usted lo menciona en varios de sus artículos, menciona propuestas, menciona qué podemos hacer, cómo podemos actuar. Entonces es un libro completo, es un libro que nace desde un contexto que pues siempre va a quedar para la reflexión y después nos hacemos estas preguntas, reflexionamos, podemos tener una opinión, podemos abrir una conversación y al final también podemos hacer acciones, podemos actuar. Creo que es uno de los fines también que no sé si pretende con esta lectura, pero que al menos a nosotros como lectores nos da. Sí, yo creo que, bueno, siempre que he dado clases y usted de alguna manera compartimos aula, ¿no? Yo como facilitador del conocimiento, usted como escucha, era invitarlos a la reflexión, o sea, no es nada más dar una clase, es invitarlos a la reflexión, es invitarlos a ser críticos, a ser objetivos, ¿no? No nada más es leer por leer, porque eso cualquiera lo hace, ¿no? Sino es leer, pero reflexionar las cosas, no lo que diga el texto, sino lo que yo pienso del texto. Ahí está lo importante, y no todo el mundo acostumbra a eso. Yo creo que esa es parte de esto, y por eso casi en todos hay una pregunta, ¿no? En este, por ejemplo, ¿no? Así que, estimado doctor, ¿usted considera consciente o coincidente con la ética ecológica? Por ejemplo, es una de las tantas preguntas que hago casi siempre después de cada artículo, ¿no? Ahorita estaba viendo el de, por ejemplo, el de la historia, ¿no? ¿Sirve estudiar historia? ¿No? Y ahí está Miguel. Sí. ¿No? ¿Sirve estudiar historia? Pues claro que sirve, ¿no? Pero ese es, ¿por qué, no? ¿Para qué? Entonces, digo, Miguel y yo hemos leído muchos libros que dicen por qué historia o para qué la historia, ¿no? Son de los primeros que leímos cuando entramos a las carreras. Entonces, sí, sí sirve. Y si no, pues pregúntense por qué luego estamos como estamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, es importante, sobre todo la reflexión. Y sí, sí, esa era mi intención. Y lo empecé en el 2020 porque ya fue la tercera columna, esa fue la tercera columna. Lo que quería era sacar el texto ese que había hecho en 2011, que me parecía interesante, pero no lo había publicado. Entonces yo les pedí permiso ahí, ya llevaba dos columnas, la de arqueología y la de leer para crecer, ya tenía esas dos, les pedí chance para esta, me dijeron que sí, y abrí con ese texto, pero de ahí me agarré, ¿no? Para hacer, esa era la intención precisamente, meterme a esos rollos un poco profundos, tanto filosóficos, no soy filósofo, pero bueno, ha leído uno a tanta gente que luego se convierte uno en eso de repente, ¿no? No es mi intención ser filósofo ni dejar una filosofía, pero sí al menos inquietudes que la gente quiera compartir, ¿no? Y que comparta. Mm, eso es.
Bueno, ahorita que mencionas, no es filósofo, pero en parte somos lo que hemos leído, ¿no? Y se refleja en lo que escribimos, en cómo lo hacemos. Hay gente que a lo mejor solo trata de leer, hay gente que lee y escribe, nos tenemos también cierta obligación académica por escribir, pero también hay un gusto, ¿no? Yo creo que si no escribimos con gusto, pues no sale. Yo creo que hay el gusto de escribir, la disciplina, creo que es bien importante, ¿no? Así Y es. algo que yo pues vi en este texto es, o sea, y conociéndote, pues escribir cada semana tantos textos sí es pesado, pero yo creo que también eh, son tus temas, son tus intereses, y eso es algo pues que se agradece que uno comparte y conoce a las personas en otros aspectos que quizá yo no te conocía, ¿no? Así es. Pues nos queda un minuto y medio aproximadamente para esta transmisión y pues en verdad yo quiero agradecerle a los dos y a las personas que están y a los que lo van a ver después. Y tuvimos un problema técnico ahí otra vez con el Meet, ¿no? Tuvimos un problema técnico, no se pudo hacer la transmisión directa en el Facebook Live, pero bueno, estamos aquí y ahorita lo vamos a subir, esto lo vamos a pasar a Facebook. Quiero agradecerles mucho y bueno, a todos los que sigan en algún momento esta transmisión. Pues ahí estamos, ¿no? Ahí seguimos. En este momento estoy dedicado un poco a escribir mi autobiografía que saldrá en el año 2024, en junio del 2024. Entonces estoy dedicado a eso, ¿no? Estoy haciendo una retrospección, introspección, digo yo, ¿no? Que en verdad es complicado, ¿no? Es muy complicado hacer una autobiografía, ¿no? Es ir muy atrás, como decía ¿cómo se llama? El de Hermann Hesse, el Sinclair, el de Demian. O sea, si voy a contar mi historia, me voy a ir atrás hasta donde tenga que ser necesario, ¿no? Porque yo creo que es la mejor manera y eso me está costando trabajo, pero eso me está permitiendo también abrir mucho espacio dentro de cosas que no conocía de mi vida o que no, o sea, me habían olvidado, ¿no? Ya pronto estará dentro de un año, por ahí estaremos. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos. Nos queda ya menos de un minuto, pero pues nos podemos quedar aquí, ya no se va a grabar, pero nos podemos quedar aquí para platicar con los que estén. Muchas gracias, en verdad, a los que están, a Luis Ángel, a Israel, a Aurora. Bueno, perdón